buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Un saludo también a todas las personas que están empezando a sintonizar esta transmisión a través de los diferentes medios de comunicación, además aquí representados, y otros medios que se distribuyen a través de las diferentes redes sociales. Estamos en la conferencia de prensa para efectos del comportamiento y lo que ha ocurrido en el marco de la pandemia de COVID-19 y obviamente de la epidemia que está ocurriendo en nuestro país. Como todas las noches estaremos actualizando la información estadística, así como también el avance que se ha tenido en relación a la estrategia nacional de vacunación. Vamos entonces a iniciar con el primer componente. Nos vamos a ir de este lado. Si nos comparten la primera diapositiva. Muchas gracias. Muy bien. Como ya lo mencionaba el día de ayer la doctora Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología, pues bueno, estamos ya viendo la información de la semana 13 y vemos que hay nuevamente un descenso. Para efectos de la carga acumulada, es decir, desde que inició la epidemia el año pasado, se han contabilizado 2.473.194 personas que se consideran casos estimados en relación a la notificación que se ha realizado por parte de las 32 entidades federativas en el SISBER, que es el Sistema Oficial Informático de Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria, dentro de los cuales se encuentra obviamente el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, que es la COVID-19. Como podemos ver, y lo hemos estado recalcando ya varias semanas, desde que inició este 2021 empezamos a evidenciar un descenso en la carga de enfermedad, es decir, en este número de personas que semana con semana van iniciando con signos y síntomas de enfermedad y que posteriormente a una evaluación médica pues se confirma o se clasifica como confirmada para efectos de la COVID-19. La diferencia entre las dos últimas semanas graficadas, que sería la 12 y ahora ya la 13, es de un menos 16%. Es una reducción todavía importante, a lo mejor no abre con un menos 24, menos 22 como en semanas previas, pero todavía un menos 16 obviamente habla de que esta tendencia descendente que vemos ya por 11 semanas, pues bueno, se mantiene. Ahora tenemos todavía obviamente prácticamente toda la semana por delante para que ocurran todavía cambios y que inclusive esta disminución, bueno, pudiera ser menor, pero vamos a estarlo entonces día con día actualizando. Esta disminución que vemos precisamente en las últimas semanas ha permitido también que el indicador de casos activos estimados pues se encuentre en sus menores proporciones, 1% solamente para las personas que han iniciado con, decíamos, signos y síntomas en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, la epidemia activa en todo el país y desde donde todavía puede mantenerse una transmisión, decíamos en estos momentos una transmisión basal que podría en siguientes semanas a lo mejor incrementarse, pero que va a depender siempre de las medidas de prevención y cómo éstas se estén implementando, tanto en lo personal, es decir, lo que cada uno de nosotros hacemos y ponemos en práctica y esperemos habremos ya aprendido como un hábito en nuestro día a día, tanto en nuestra interacción al interior del hogar como en nuestra interacción cuando salimos al espacio público, y si obviamente esto lo ponen en práctica cada vez más y más y más personas, pues entonces tendremos también un resultado en lo colectivo, en lo comunitario, y es lo que hemos estado precisamente viendo en las últimas semanas. Un número que sigue creciendo son los esquemas o personas ya con esquemas completos de vacuna contra COVID-19. Para el día de hoy, más de 2.223.000 personas tienen ya una protección esperada en relación obviamente a la eficacia que han reportado los diferentes fabricantes de las vacunas que se están colocando en el país. Así también sabemos, COVID-19 en su gran mayoría produce enfermedad leve y moderada, pero hay un porcentaje que produce enfermedad grave y enfermedad crítica, a través de la cual
las personas pueden fallecer a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Al día de hoy son 209.702, la que también en el CISBER se han contabilizado, ya sea con una prueba confirmatoria positiva para el virus SARS-CoV-2 o que a través del ejercicio de la dictaminación clínica o la asociación epidemiológica también han recibido finalmente esta clasificación. Y obviamente estos ejercicios van a continuar en la medida que avance el año hasta que se pueda terminar todas las dictaminaciones que están aún pendientes en este campo. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a actualizar el comportamiento de la hospitalización. En este caso vemos la hospitalización diaria. No tenemos cambios en relación al día de ayer, sin embargo el día de ayer teníamos una de los menores porcentajes de ocupación que hemos visto prácticamente desde que inició la epidemia y obviamente después que pasamos el primer acné, la primera ola, el primer pico. 17%, continúa en esa proporción y continúa también obviamente la tendencia descendente que de manera importante vemos en los últimos meses o al menos durante el primer trimestre ya de este año. Si vemos la siguiente diapositiva, tampoco sin cambios lo que se refiere a la ocupación de camas generales. Tenemos a Puebla solamente entre un 30 y un 49% de ocupación y de hecho está el valor más pegado al 30% que al 49%. Y bueno, pues la gran mayoría de entidades federativas, 31 de ellas, tienen menos del 30% de ocupación, lo cual nos deja 25.627 camas disponibles a nivel nacional y por eso mismo vemos como también la ocupación nacional, que no ha variado del día de ayer, también es una de las más bajas que hemos visto para este tipo de camas. Solamente el 16% como media nacional en todo el país son camas que están ocupadas por personas que obviamente las requieren. Si vemos la siguiente diapositiva, donde enfocamos normalmente a las camas con ventilador, aquí continuamos con solamente 3 entidades entre el rango de 30 y 49, ninguna tiene más de la mitad de sus camas ocupadas. Este número para este rango hemos visto también cómo ha ido disminuyendo de 6, 5, 4, ahora está en 3 y bueno, de alguna manera todavía se mantiene. Vamos a ver obviamente qué pasa en siguientes días, pero por lo tanto las camas que son destinadas a los pacientes más críticos, aquellos que tienen la enfermedad más grave y que presentan las mayores complicaciones, pues vemos también que la ocupación es baja, 19% a nivel nacional, dejándonos 8.297 camas disponibles en este rubro, ¿no? Y tanto la información de la diapositiva anterior como la de esta, pues obviamente también es congruente con esta disminución que tenemos ya por 11 semanas consecutivas, en donde, dado que no hay transmisión importante de la enfermedad, hay evidencia de control epidémico en la mayoría de las entidades, pues entonces tampoco hay casos graves que se producen de la enfermedad y por lo tanto vemos estos niveles de ocupación. Vamos a entrar ahora al componente de la Estrategia Nacional de Vacunación y actualizar también cómo nos ha ido en últimos días. Para el corte de hoy a las 4 de la tarde nos reportan 277.537 dosis aplicadas. Estamos abriendo la semana pues prácticamente con una buena cantidad de dosis, sobre todo si recordamos que para el cierre de la noche de seguro esta cifra para el día de hoy va a incrementarse y por lo mismo va a colocarse entre los días en los que más vacunas se han aplicado desde que inició la estrategia. Y así podemos ver cómo en últimas semanas es donde hemos tenido precisamente los principales picos o los principales logros para un día de vacunación, sabiendo que esto obviamente responde también a la existencia de vacunas, es decir, la posibilidad de tener suficiente cantidad de vacuna, no solamente para distribuirse a nivel nacional, sino que en cada uno de los municipios a los que llega se pueda avanzar rápidamente con la aplicación y entonces esto permita que la estrategia continúe activa y continúe también presentando esta tendencia ascendente que hemos visto. En la medida que las vacunas sigan llegando, que los embarques sigan cumpliendo lo programado, pues podremos obviamente mantener este ritmo, terminar ya lo antes posible con las primeras dosis a la población de adultos mayores de 60 años y más e inclusive iniciar ya con las segundas, como vamos a ver en siguientes diapositivas. La que sigue es nuestra
curva de dosis aplicadas acumuladas. Vemos como desde que inició prácticamente a la segunda semana de marzo a tener un incremento importante y una diagonal bastante ascendente, pues no ha parado, es decir, se mantiene con esa tendencia y esperamos que lo que se vaya a realizar esta semana de seguro va a ayudar a que esta tendencia continúe. Ya nos estamos acercando a los 12 millones de vacunas aplicadas. De seguro vamos a estar más cerca cuando tengamos los datos del corte final del día de hoy, pero para las 4 de la tarde llevábamos 11.703.164 dosis de vacuna aplicada, recordando que aquí estamos sumando el total de dosis, es decir, tanto las primeras como en su momento ya las segundas dosis que se están aplicando. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos los 3 grupos que hasta el momento ha avanzado la Estrategia Nacional de Vacunación. Estamos presentando la información ya del total de personas vacunadas para cada uno de los grupos, pero a su vez también lo subdividimos en, obviamente, esquemas ya completos o medios esquemas, es decir, las personas que estarían esperando la segunda dosis en el caso de que la vacuna aplique, recordando que en México de las 5 vacunas que estamos usando, la de CanSino basta con una sola dosis, es una vacuna de una sola dosis, por lo tanto una vez aplicada, a la tercera semana podemos ya esperar la eficacia que en su momento se ha reportado. Personal de salud, en total se tiene un avance de 911.173 personas que al menos han recibido una dosis. Como podemos ver, la mayoría tienen ya esquema completo, o sea, 756.000, y tenemos 155.172 trabajadores de la salud que están en el proceso de recibir su segunda dosis, y de seguro esto estará avanzando de manera importante en esta semana y en la próxima para acercarnos rápidamente al 100% de este grupo que ya ha sido o que ha recibido su primera dosis. El personal educativo, como ustedes saben, en este momento todavía la intervención se mantiene o se dio en el estado de Campeche ante la posibilidad de poder regresar precisamente a las clases presenciales. 22.934 personas trabajadoras de la salud, de las cuales 17.627 ya tienen esquemas completos, y también en siguientes días estará incrementándose este número de esquemas completos. Y bueno, la estrategia que en este momento tiene la mayor cobertura, el mayor enfoque y sobre la que se está trabajando de manera importante día con día, las personas adultas mayores de 60 años y más. Hasta el momento ya son 8.936.919 las personas que han recibido al menos una dosis de este grupo poblacional, y 1.450.218 son las que habrían recibido ya la segunda dosis, o de haber recibido CanSino, pues estarían, como decíamos, considerándose el esquema completo. Este avance es el más importante y es, como ustedes han visto en las últimas semanas y prácticamente mes y medio, ya casi 2 meses de que se inició con este grupo, ha avanzado de manera importante porque ha sido justo el grupo prioritario. Recordemos que el objetivo principal de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 es precisamente abatir, disminuir, controlar la mortalidad, ¿no? Tanto la letalidad como la mortalidad. Y para poder entonces hacer esto de una manera eficiente y oportuna, es decir, lo más rápido posible, es precisamente abordar de esa misma manera a los adultos mayores de 60 años y más, porque además una vez que se cumpla o se atienda a este grupo y se cubra a este grupo, entonces se podrá además continuar con el grupo de 50 a 59, en donde sería el siguiente nivel para efectos de rangos de edad, donde se seguiría concentrando precisamente la mortalidad y la letalidad. Pero al abordar a este primer grupo estamos avanzando de una manera sumamente importante, más alrededor del 65% de la mortalidad que se ha producido en la epidemia en México ha estado concentrada precisamente en este grupo. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos el informe de los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Para el día de hoy tenemos un acumulado de 14.873 de estos eventos. Podemos ver que la gran mayoría
más del 99% de ellos son ESAVIS que se han clasificado como no graves y que son eventos hasta cierto punto esperados, no solo en esta vacuna, sino en todas las vacunas, y que tienen que ver con las reacciones locales que la vacuna presenta, ya sea por el lugar de la aplicación y obviamente en algunas personas el dolor que puede existir o la molestia que puede existir en la zona local, como la reacción que en muchas personas se espera se tenga por la vacuna. Recordemos que la vacuna se aplica precisamente para generar una reacción del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico reacciona, pues entonces el sistema, nosotros podemos sentir un ligero incremento de temperatura, es lo que denominamos febrícula, podemos sentir algo de malestar general, dolor de cabeza. Esta sintomatología entonces es también esperada en función de la reacción que en algunas personas produce la vacuna. Obviamente algunas son más sensibles y pueden tener estas manifestaciones de manera importante, y otras pueden ser síntomas leves que además se controlan en las siguientes horas o en su gran mayoría no pasan de un día como tal. Y menos del 1%, estas 172 casos han sido clasificados sí como ESAVIS graves, en donde la persona ha requerido de seguro una valoración en urgencia o inclusive ser hospitalizada para un estudio más a fondo, para un seguimiento por parte de los especialistas, de los médicos, de los clínicos, y obviamente también para poder recabar la información que es necesaria para efectos de las dictaminaciones. Es decir, en su momento, como su nombre lo dice, estos son eventos todavía supuestamente atribuibles, no son eventos que estén en donde estemos nosotros diciendo que ya tienen una relación causal con la vacuna. Simple y llanamente es un supuesto que en el caso de los ESAVIS graves se debe de estudiar. Por eso hay un comité dictaminador nacional compuesto por expertos de diferentes especialidades que analiza todos estos ESAVIS graves, y en su momento ellos son los que pueden dictaminar y dicen de manera oficial si realmente alguna de las vacunas tuvo o intervino de manera causal en relación de los diagnósticos o de las manifestaciones que pueden haberse presentado. Pueden encontrar ustedes también la actualización de las diferentes tablas que tenemos en relación a los ESAVIS graves. Los tenemos identificados por tipo de vacuna, por sexo, el estado actual de las personas hospitalizadas aún. De estas 172 son solamente 54 las que están todavía en seguimiento, y las entidades federativas que en su momento notificaron la atención de estos ESAVIS graves. Y un dato que continúa manteniéndose en un nivel bajo y que ha tenido inclusive también una tendencia descendente desde que inició la vacunación, es precisamente la proporción de los ESAVIS en relación al número total de dosis que hasta el momento se han aplicado en el país. Para el día de hoy, 0.1%, y hemos visto obviamente cómo este número se ha continuado disminuyendo. Entonces, esto se traduce obviamente en un mensaje que también recordamos a la población. Tenemos en este momento vacunas que son seguras, vacunas que están produciendo el efecto de beneficio esperado para la población, es decir, la protección contra la enfermedad grave y contra la mortalidad y la letalidad en relación a riesgos mínimos que pueden ocurrir siempre y con todo tipo de vacunas en personas que a lo mejor sobre todo pueden tener algún tipo de sensibilidad a las mismas. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos el arribo del día de hoy, 12 de abril, llegó vacuna Pfizer-BioNTech, 487.500 dosis, y se tienen programadas toda una serie de arribos o liberaciones que se tendrán durante esta semana. Y es a esto a lo que nos referimos precisamente, en el sentido de que mientras tengamos abasto de vacuna y que este abasto sea continuo, que este abasto continúe llegando al país tal como se ha programado y convenido, pues obviamente vamos a poder continuar distribuyendo y aplicando la vacuna como hasta el momento se ha llevado a cabo, y esto va a continuar. Hay una programación ya definida y expectante para esta semana, lo cual nos va a poder permitir avanzar de manera importante. Y si vemos la siguiente y última diapositiva para este esquema, pues bueno, actualizamos también
la totalidad de las dosis que hasta el momento se han recibido, incluidas ya las que acabamos de presentar, que llegaron hoy en la mañana, y son 16.900.850, pues precisamente las dosis que han llegado ya a México. Pueden encontrar ustedes los números para cada una de las 5 tipos y marcas de vacunas que en México estamos aplicando. Y obviamente esto lo vamos a estar actualizando cada vez que continúen y sigan llegando dotaciones y embarques de vacuna al país. Muy bien, hasta aquí sería el punto de la actualización de la información que día con día les presentamos, y entonces procederíamos ahora a responder preguntas de la prensa. Por favor, empezamos de este lado, saltamos de este lado, regresamos para acá. Sí, buenas tardes, doctor Aromía. Juan Carlos Machorro, de la AM de Querétaro. Doctor, hoy el sindicato de maestros dijo que ven totalmente inviable regresar en semáforo amarillo como algunos gobernadores o la jefa de gobierno está planteando. Desde este punto de vista, ustedes como autoridad sanitaria, ¿cómo aprecian la postura de los maestros que hablan que mientras no tengan sus 2 dosis de vacunas y todo esté seguro en semáforo verde, se regresaría a clases? Y una segunda pregunta, si me permite, igual en el tono educativo y salud. Sabemos que pues cualquier plantel escolar es un ecosistema que tiene a su alrededor papelerías, café, internet, gente que se pone a vender afuera, llamémosle utensilios escolares, alimentos, etcétera. Muchas personas que no son profesores, no son administrativos y que van a estar en contacto directo con grupos de estudiantes, con los padres y madres de familia que van por sus niños a la hora de la salida. Hablamos que es un mundo de gente en todo plantel escolar en este país que tiene contacto en la entrada y salida de los alumnos. ¿Se está planeando algo? ¿Se va a supervisar o ver en la manera de que no haya amontonamiento en entrada y salida? Porque no solo sería la cuestión de los maestros vacunados y evitar que sean un foco de infección, ahora sí que cuando entran y salgan los alumnos. Gracias. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta, porque de seguro es interés para toda la población, dado más que ahora, en muchos estados o en algunos lados donde no hayan tenido consejo técnico, creo que ya regresaron nuevamente a las clases virtuales. Si no, lo estarán haciendo el día de mañana. Son 2 semanas de periodo vacacional de Semana Santa que pues los adolescentes, jóvenes, niños no tuvieron que conectarse a sus clases virtuales, pero esto precisamente nos lleva a recapitular y obviamente comunicar a la población en general que sí es importante poder enmarcar, visualizar y preparar el camino para el regreso a clases presenciales. ¿En qué momento sucederá esto? Bueno, va a depender de una serie de condiciones y de medidas de seguridad que se están precisamente trabajando con la Secretaría de Educación. Se han tenido toda una serie de reuniones, obviamente las más recientes enfocadas a este tema, pero durante todo el año pasado también, entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, para poder definir de manera conjunta y con base técnica los diferentes protocolos, lineamientos, guías, manuales que van a permitir en su momento poder llevar a cabo este regreso presencial a clases de la manera más segura. Una de las principales premisas con las que se había iniciado siempre este tema es que para poder hacerlo se requería que la entidad federativa estuviera en los niveles más bajos de riesgo. Cuando hablamos de los niveles más bajos de riesgo, como es en este caso el verde específicamente, bueno, estamos hablando precisamente que la transmisión comunitaria y por lo tanto la circulación del virus SARS-CoV-2 es baja, y entonces obviamente ese es un primer nivel y disminución del riesgo que es importante para poder plantear reactivación de actividades sociales y en este caso en espacios públicos, sin olvidar obviamente las escuelas privadas, que también esos espacios se dan para efectos de este tipo de actividades como sería el regreso a clases. La vacunación obviamente vino a marcar también un nuevo punto de partida para poder considerar la actividad presencial, por 2 vertientes. Una, obviamente, la que vaya dirigida de manera directa a los trabajadores de la educación,
que podrá entonces controlar el riesgo que ellos puedan tener al regresar de manera presencial a un salón de clases o al movilizarse de sus domicilios a las escuelas en donde tienen que brindar sus servicios. Pero algo que no debemos de olvidar es también el hecho de la población de adultos mayores de 60 años y más que se está vacunando, porque principalmente cuando hablábamos de los riesgos en donde los menores de edad pueden servir obviamente como o pueden contribuir, mejor dicho, a los mecanismos de transmisión, en donde pudieran, sin tener el contagio o el virus al interior de su hogar, sí contagiarse en un ambiente escolar o en la movilidad que hay entre su casa y la escuela, y entonces poder llevar el virus al interior de su hogar. Obviamente, si al interior de su hogar tenían una persona de 60 años o más presente, algún abuelo, alguna abuela, tío o algún familiar, pues representaba obviamente un nivel de riesgo importante de que este grupo de población también fuera contagiado y enfermara de manera grave por la actividad escolar. Sin embargo, dado que entonces estamos en un periodo en donde ya prácticamente todos los adultos mayores de 60 años van a tener al menos una dosis, pero se espera que en siguientes semanas tengan los esquemas completos, vamos a tener entonces al menos una población que se sigue considerando de riesgo, pero que al estar vacunada ya no lo sería, al menos no con esa magnitud del riesgo. Entonces quiere decir que la actividad escolar ya tampoco estaría contribuyendo en su momento a la mortalidad o la letalidad que se ha estado dando en estos grupos, o inclusive la generación de enfermedad grave. Tenemos que recordar que cuando hablamos de los protocolos de regreso a clases, no significa simple y llanamente que la escuela abre, los alumnos llegan y realizan la actividad como lo hacían antes de que iniciara la pandemia. No, hay toda una serie de recomendaciones que decía se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Educación para que este regreso sea lo más seguro posible. Algunas de las recomendaciones principales y que de seguro se van a implementar en un regreso a clases presencial es obviamente lo que inicia como un filtro familiar, en donde los padres de familia, si el alumno o la alumna presentan signos o síntomas compatibles con la enfermedad, pues bueno, no deben de mandarla a la escuela. Ahí más bien la acción es llevarla a una consulta para que sea valorado. Si el alumno se encuentra en condiciones, o sea, no se encuentra con presencia de signos y síntomas de enfermedad, obviamente puede acudir a la escuela, pero al interior de la escuela también hay, al momento de la entrada, un monitoreo, y durante las clases los maestros y el personal de la escuela están realizando también el monitoreo correspondiente para poder identificar de manera oportuna si algún alumno o alumna inicia con sintomatología. Hay medidas que se están aplicando también para mantener la sana distancia al interior del plantel, como sería la asistencia escalonada. A lo mejor se parte a la mitad el grupo, obviamente el grupo de toda la escuela, pero además el grupo de cada una de las aulas, y un grupo puede asistir los lunes y los miércoles, otro grupo puede asistir los martes y los jueves. A las horas de recreo también son escalonadas, se controla obviamente la actividad de las tiendas escolares y todo lo que al interior de un plantel educativo pudiera contribuir a incrementar la transmisión. Si se detecta la presencia de un caso sospechoso o más aún de un caso confirmado, se puede en su momento suspender la actividad escolar en el salón o los salones en donde estén los casos, o si hay obviamente evidencia de que son más casos para efecto de diferentes salones, se puede entonces suspender la actividad escolar en todo el plantel y obviamente mandar a 14 días de autorresguardo a todos los alumnos y todo el personal de ese plantel, y nuevamente pensar en volver a reiniciar con las clases una vez que se cumpla ese periodo. Estoy mencionando solo algunas de las principales acciones o recomendaciones que se estarían obviamente implementando, pero todo esto recordemos que además se hace en un marco de un nivel de riesgo bajo. Nivel de riesgo bajo porque la entidad tiene baja transmisión o porque estamos en un momento en donde las poblaciones de riesgo ya fueron cubiertas
con la vacuna y por lo tanto entonces la enfermedad estaría solamente en su gran mayoría presentándose entre personas obviamente que no tienen este riesgo incrementado de hospitalizarse o en su momento fallecer. Entonces son toda una serie, por eso digo, de condiciones que tendrían que cumplirse para poder volver. Entonces aquí obviamente es también la comunicación que tiene que haber con todos los actores, con todas las personas que están inmiscuidas, involucradas en los procesos educativos, para que todos entiendan, comprendan, se informen de cuáles son estas actividades, cómo se van a implementar, cómo se va a llevar a cabo la coordinación y entonces en ese marco ver qué entidades federativas pudieran, antes de que terminara el actual ciclo escolar 2021, pudieran realmente retomar las clases presenciales. Y si no, en un momento determinado, pues obviamente también hay toda una planeación que ya se está llevando a cabo para ver el retorno a clases de lo que será el ciclo escolar 21-22, en donde dado que es en una temporalidad todavía de más adelante, de más meses adelante, pues obviamente todos estos riesgos todavía irán disminuyendo en función de que se seguirá vacunando. Ahora ya no solo tendremos cubierta la población de mayores de 60, sino de seguro también estarán los de 50 a 59 y por qué no pensar que estarán inclusive ya personas de 40 a 49, ¿no? Entonces es algo coordinado, no piense o que la población no piense en que en un momento se va a dar una indicación de la próxima semana o mañana todos regresan a clases. No es así. Se tiene que cumplir primero con ciertos requisitos o características epidemiológicas de la región y además se tienen que implementar todas las intervenciones para un regreso seguro, sin olvidar que también debe de llevarse a cabo pues muchas de las medidas que en materia de la Estrategia Nacional de Vacunación hasta el momento se han mencionado, ¿no? Gracias. Habíamos dado la palabra aquí. Buenas noches. Patricia Rodríguez Calva, de Grupo Imagen. Para precisar, si en una entidad hay riesgo bajo, la mayoría de la población, estamos hablando de adultos mayores y personal de salud, ya se vacunó, ¿sería una condicionante que los maestros tuvieran que estar vacunados para regresar a clases presenciales, cumpliendo con el elemento de nivel riesgo bajo? Esa es una precisión. Sí, definitivamente hay dentro de estas características que mencionábamos, las epidemiológicas tendrían que ver precisamente con el nivel de riesgo de la entidad federativa. El semáforo de riesgo epidemiológico, que es precisamente el instrumento que en este momento mide ese riesgo, en sus directrices podemos encontrar claramente establecido que cuando una entidad está en verde es cuando se recomienda o se le dice puedes reiniciar tus actividades escolares de manera presencial. Entonces, esa es una primera premisa. Se ha estado hablando obviamente de las entidades que puedan estar en nivel de riesgo alto o amarillo, pero siempre y cuando este nivel de riesgo más bien esté obviamente, digamos, pegado a un nivel de riesgo bajo. Recordemos que los niveles de riesgo tienen rangos. En el caso del nivel de riesgo bajo verde va del 1 al 8. Entonces hay entidades que en su momento están en amarillo, pero que están en amarillo con un 9, con un 10, dado que este valor del amarillo puede irse hasta un 15, 16 ya sería naranja. Entonces cuando tienen un amarillo en un nivel bajo que está cercano al nivel de riesgo bajo, verde, pues obviamente son entidades en donde en función de la tendencia, sobre todo cuando estas hayan tenido una reducción importante y hayan mantenido estos niveles en las últimas semanas, puede irse trabajando. No necesariamente quiere decir que, como decía ahorita, ya la próxima semana abren, no, pero se puede ir trabajando en la expectativa de que muy probablemente, si la tendencia se mantiene, en siguientes semanas puedan llegar al nivel más bajo de riesgo, que es el verde. Eso en el marco epidemiológico. La implementación de todos los protocolos de seguridad para las escuelas, pues obviamente también llevan un tiempo para capacitar al personal, capacitar a los maestros
interactuar con los padres de familia, avisarles con tiempo suficiente cuando pudiera haber un retorno, una reactivación, que todos estén preparados para reactivar, y eso podría llevar también, obviamente, algunas semanas. Y en la medida que esto va sucediendo, pues la Estrategia Nacional de Vacunación continúa avanzando con los grupos de mayor riesgo. Entonces, las entidades que en su momento estén listas para poder regresar en base a su perfil, a su panorama epidemiológico de riesgo mínimo, pues obviamente pueden tratar de acelerar la vacunación, en este caso de sus grupos más vulnerables. Ya se ha dicho que en base al ejercicio y a las recomendaciones que ha emitido el GETAP, la idea es acabar lo antes posible con los grupos de mayor edad. No tanto focalizarse en los grupos en su momento el grupo laboral al que pertenecen o la actividad u ocupación que realizan, sino más bien si se encuentran en estos grupos vulnerables. Entonces, a la medida que se acabe con los mayores de 60 y más y podamos empezar ya con los de 50 a 59, de seguro se estará abordando también maestros en estos grupos. Y en la medida que más entidades, así como la de Campeche en su momento, mantengan un nivel de riesgo bajo, podrá evaluarse la posibilidad de vacunar a todo el grupo de maestros en esa entidad, como se hizo en su momento en Campeche. Pero en este momento, la prioridad con la vacuna que se tiene y con la que está llegando es rápidamente cubrir a la población de 60 años y más. En otro tema, este fin de semana el Centro de Control de Enfermedades de China circuló una versión en torno a una revisión de la efectividad de la vacuna Sinovac. Después parece que hubo polémica porque hicieron un nuevo pronunciamiento diciendo que esta vacuna sí tenía la efectividad que se había dicho desde un principio. ¿Cuál es la información actualizada que tiene el Gobierno de México al respecto? Y si por favor nos aprovecha para decirnos cuál es el nivel o el porcentaje de efectividad de Sinovac, de Pfizer-BioNTech, de AstraZeneca, de CanSino y de Sputnik V, con la información actualizada que tiene el Gobierno. Gracias. Claro, con mucho gusto. De hecho, la información se encuentra publicada desde el momento en que las vacunas se liberaron para su aplicación. Las pueden encontrar ustedes en la página de coronavirus.gov.mx, específicamente en el link que conecta al sitio de la vacuna. En este caso, dado que la pregunta se enfoca más a la vacuna de Sinovac, precisamente abriendo el documento que está disponible para todos en la página, hay una serie de ensayos que se realizaron, por ejemplo, de fase 3 en Turquía, en donde después de la segunda dosis se encontró una eficacia del 91.25, con un intervalo de confianza que va desde del 99%, que va del 58.21 al 98.17. Se tiene otro ensayo fase 3 que se llevó a cabo en Indonesia, en donde esta vacuna reportó una eficacia del 65.3. Ahora, ¿qué es importante mencionar no solamente de esta vacuna, sino prácticamente de todas las vacunas? Más allá de la eficacia que la vacuna tiene para evitar que la persona enferme, es decir, desarrolle signos y síntomas, aquí lo más importante todavía o lo más relevante es la eficacia que la vacuna tiene para prevenir la enfermedad grave. Y cuando hablamos de enfermedad grave, pues prácticamente todas las vacunas, y esto lo podemos ver también para efectos específicos de Sinovac, después de la segunda inyección, hay eficacias arriba del 95%, cercanas, de hecho prácticamente al 100%, 99.74, 99.23, y lo vemos reflejado también en las otras vacunas, donde ha reportado eficacias del 99 y 100% para prevenir la enfermedad grave, ¿sí? Recordemos que una persona, cuando enferma de COVID-19, independientemente, o mejor dicho, sin estar vacunada, el 80% de ella, al menos así ha sucedido a nivel mundial, desarrolla una enfermedad leve y en pocos de ellos una enfermedad moderada. Una enfermedad leve, para fines prácticos, es pues una gripa, un catarro que puede producir la enfermedad. La persona tiene los signos y síntomas de una gripa o un catarro durante 4 o 5 días, normalmente para el 7º día está recuperándose. Eso es en la gran mayoría de las personas. Si nosotros colocamos una vacuna que en más del 95, entre el 95 y el 100% de las personas van a evitar la enfermedad grave,
entonces estamos hablando de que sí, uno pudiera en su momento todavía presentar algún signo y síntoma, como estornudos, como tos, como un poco de dolor de cabeza, malestar general, a lo mejor presencia de mucosidades, como lo haría una gripa leve, pero la vacuna estaría protegiendo para que no desarrollara enfermedad grave. Y no desarrollar enfermedad grave significa entonces que esa persona ya no llegaría a ser una persona hospitalizada, ya sea en un segundo o tercer nivel de atención, es decir, en una cama IRA general o una cama IRA con ventilador, y obviamente al no ser un caso grave, pues sería una persona que ya no fallecería a consecuencia de la enfermedad. Y ese es realmente el principal objetivo de la vacuna. Por eso también la Política Nacional de Vacunación tiene como principal estrategia disminuir, controlar la mortalidad de la enfermedad. Entonces, si la vacuna ayuda en la gran mayoría de los casos, reitero, casi el 100% todas, a prevenir enfermedad grave y por lo tanto prevenir el fallecimiento, la muerte, entonces se está cumpliendo con el objetivo también de la estrategia, más allá que pues también otras vacunas van a producir obviamente que la persona ni siquiera tenga o desarrolle ningún síntoma relacionado a la enfermedad. Entonces no se ha comunicado ninguna revisión de la eficacia de esta vacuna, de la información original que dio el gobierno de China. Exacto, se tienen diferentes, digamos, revisiones, que en su momento, recordemos que estos documentos son los que revisa la COFEPRIS, nuestra Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, y es en base a estos documentos o a esta evidencia, además de las pruebas que ellos hacen, pruebas directas por el personal especializado en la CAYAC y en este caso en la COFEPRIS, los que emiten estos documentos y entonces obviamente liberan el uso de la vacuna para distribución y aplicación. Recordemos, y esto es un tema también importante a comentar, que la misma Organización Mundial de la Salud ha referido que una vacuna que está por encima del 50% de eficacia para efectos poblacionales, es decir, salud pública y efectos comunitarios, es una vacuna que puede y debe de usarse, o sea, es una buena vacuna. Aún así, todas estas vacunas están mostrando niveles de eficacia mayores. Recordemos que todas han iniciado con una aplicación prácticamente en el último mes y medio, 2 meses. Por lo tanto, los ensayos fase 3 de estas vacunas continúan y van a seguir realizándose en los siguientes meses. En la medida que esto avance, de seguro vamos a tener nuevas actualizaciones, así también como la experiencia que en muchos países en donde las están utilizando van a empezar a publicar en función de lo que se vaya encontrando. Entonces, es una información que además es dinámica, porque en la medida que se va aplicando cada vez más y más y más y más vacuna, pues entonces hay grupos poblacionales más grandes en donde se puede, a través del seguimiento, medir si la vacuna efectivamente está produciendo o evitando, mejor dicho en este caso, la enfermedad grave y por lo tanto la muerte. Y mientras eso se mantenga evidenciado y mientras eso se esté produciendo en el nivel poblacional, pues entonces la vacuna está cumpliendo con su objetivo. ¿Sí? Muy bien. Por favor. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta de Grupo Cantón. Bueno, serían como 3 preguntas en una. La primera, estamos ahorita en elecciones, estamos hablando precisamente de cada candidato anda haciendo su lucha precisamente por conseguir el voto precisamente de los ciudadanos. Sin embargo, ahorita quisiera saber si ahorita la Secretaría de Salud, o en este caso ustedes, están manejando algún protocolo precisamente para estas campañas electorales. Y le comento lo siguiente: las benditas redes sociales nos han dado muestra de bueno, ahorita les voy a mencionar nada más 2 alcaldías. En este caso es la Venustiano Carranza y de Iztacalco. En el Venustiano Carranza, ahí señalan una doble moral. Primero, por un lado, cancelaron el carnaval del Peñón de los Baños, y sin embargo, el día domingo dieron, digamos, le dejaron que realizaran un carnaval precisamente a una candidata. Estoy buscando no mencionar ni nombres ni candidatos precisamente para que no se vea una situación lateralizada, pero vaya, aquí en este caso estamos hablando de salud de los mexicanos, pero desgraciadamente aquí estamos hablando en un tiempo de pandemia.
Quisiera saber si han manejado esto, si han hablado con los partidos políticos, si han hecho alguna sugerencia precisamente para este periodo electoral, porque definitivamente no están guardando la sana distancia, definitivamente en muchos casos no están llevando los protocolos de sana distancia, aunque digan que utilizan cubrebocas. La realidad es que muchas veces la imagen gráfica dice más que lo que nos están señalando ellos. Sería la primera. Claro, con mucho gusto. Las secretarías de salud directamente con los partidos no, porque esto tiene que ver con los temas de competencia. La autoridad electoral, que en este caso el Instituto Nacional Electoral, es quien ha tenido la interacción con la Secretaría de Salud, esto ya desde el año pasado, y obviamente en miras a todos los procesos electorales que se activaron tanto en el año pasado, en algunos pocos estados, como los que se están activando ya de manera pues mucho más importante en casi la mitad de las entidades federativas. Se han emitido las recomendaciones. No son recomendaciones, digamos, que sean diferentes o muy aparte de lo que ya se había estado diciendo en relación al marco general de lo que, por ejemplo, significa la sana distancia. Ustedes en la página pueden encontrar lineamientos que precisamente van enfocados a los espacios públicos abiertos y cerrados, y en donde se pueden encontrar en su momento ejemplos de lo que pudiera a lo mejor suceder, obviamente, en las actividades electorales. O sea, esto no cambia por el hecho de tener un meeting o tener una actividad con una candidata o un candidato en un momento determinado. Finalmente sigue siendo un espacio público que en algunos casos puede ser abierto, puede ser cerrado, y las recomendaciones son similares. Obviamente en la interacción que se ha tenido con el INE se han emitido, digamos, recomendaciones más orientadas a lo que se conoce son estas actividades, y esto ha sido, hasta donde nosotros tenemos entendido, también comunicado y consensuado con los partidos como tal, para que ellos conozcan y sepan que tienen obviamente que respetar y poner en práctica las indicaciones que ahí se dan en protección de las personas que en su momento pues acuden a las diferentes actividades. Pero esto está obviamente en manos de la autoridad electoral, y son ellas las que en su momento están llevando a cabo la revisión de todo lo que tiene que ver. Estamos hablando obviamente del marco de la prevención en la salud, pero obviamente ellos están de seguro dando seguimiento a todo lo que tenga que ver con el ámbito de las campañas. Obviamente nosotros desde la Secretaría de Salud seguimos invitando a toda la población, ¿no?, que en su momento ponga mucha atención e implemente medidas preventivas en cada una de sus actividades que realiza, no solamente en el marco electoral, sino más bien en las que además hace todos los días, ya sea en su marco laboral, ya sea en su marco familiar, ya sea cuando tiene que salir por el sustento de la familia a las compras, etcétera. Hay toda una serie de medidas que van orientadas a disminuir la interacción cercana, el uso adecuado del cubrebocas, el lavado de mano constante. Esto es algo obviamente que no debemos de olvidar, y que también está en la responsabilidad y en la decisión de cada persona de día con día estar implementando, independientemente de la actividad a la cual está o que está realizando en un espacio público. Perfecto. Y bueno, aquí le vale 3 en 1, pero realmente son dudas que llevamos ya prácticamente un año precisamente informando de la pandemia, y todavía sigue habiendo dudas que, bueno, valdría la pena un recordatorio, ¿no? Por ejemplo, nos escriben en Facebook: ¿quién es el responsable de revisar y aprobar los protocolos de investigación en México antes de implementarse? ¿Cuántas vacunas adicionales contra COVID están en revisión actualmente con la COFEPRIS y cuándo se espera su aprobación? Y la última: ¿por qué en México no se habla de la vacuna Moderna? ¿Es que no va a llegar? Entonces, todo esto va, las englobé las 3 en una precisamente porque van enfocadas en eso. Entonces, si nos podría regalar una respuesta. Gracias. Claro, con mucho gusto. En el tema de los protocolos de investigación que se están haciendo en la población mexicana, ya sea por parte de las farmacéuticas internacionales o en conjunto con empresas obviamente que se dedican a esta actividad en el país, esto está regulado también en el marco de la COFEPRIS. Es precisamente la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios ante la que se presentan estos protocolos, y ante la evaluación de ellos se emite una autorización como tal
para que se pueda llevar a cabo, y entonces por lo tanto también es la autoridad que da el seguimiento o que en su momento puede requerir, solicitar información, o dependiendo de la evidencia, que además esto queda marcado desde un inicio en los protocolos de cuál será la sistematización en la cual estas farmacéuticas o estos consorcios compartan sus resultados, periodicidad, mecanismos, etcétera. Obviamente, si la COFEPRIS detecta que está ocurriendo algo que ponga en riesgo la salud de las personas, puede también a su vez declarar que el protocolo termine o que en su momento ya no se lleve, al menos no en el marco inicial, pero sí identificar claramente qué es la COFEPRIS. Vacunas en revisión, también la COFEPRIS, como ustedes saben, es precisamente nuestra dependencia, nuestro organismo federal que lleva a cabo esta protección, es la protección de la salud de todos los mexicanos, ¿no? Y es precisamente la que en este momento evalúa todas las vacunas, ya sea que lleguen ya en dosis listas para aplicarse, o sea, producidas en producción final para su integración a la estrategia, o ya sea de estas dosis que han llegado a granel, ¿no?, que se están fabricando tanto de la vacuna CanSino como de la vacuna AstraZeneca, las que llevan a cabo las diferentes valoraciones en los diferentes momentos y en los diferentes procesos, y es la autoridad sanitaria, la COFEPRIS, la que finalmente termina emitiendo el permiso final para que la vacuna, ya sea que venga de fuera o se haya envasado en México, esté lista y pueda llevarse a cabo la aplicación. Entonces sigue siendo en ese marco la COFEPRIS. La vacuna Moderna, como sabemos, es una vacuna similar a la de Pfizer-BioNTech, me refiero similar en su manera de cómo genera la inmunidad y el tipo de mecanismos que utiliza. Es una vacuna que se ha producido principalmente en Estados Unidos y obviamente no ha habido disponibilidad. Recordemos que en México las vacunas que han llegado y con las que se ha hecho contratos, se ha adquirido, se han pagado por ellas obviamente y han llegado al país, ha sido siempre en un marco de buscar las que están disponibles para efectos. Hay muchas otras vacunas que en su momento están prometiendo disponibilidad y producción, por ejemplo, para después de mediados de año, producción para julio, producción para agosto, inclusive de las que actualmente estamos adquiriendo en el país. Recordemos que la Política Nacional de Vacunación y su estrategia se extiende hasta el primer trimestre del 2022. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, mes con mes, se están adquiriendo y se están comprando las vacunas que están listas ya para poder enviarse o que hay disponibilidad. Moderna obviamente ha tenido una gran disponibilidad para Estados Unidos, pero no así para el territorio mexicano. Entonces se ha optado por comprar y traer al país las que sí están disponibles y que pueden entregarse en el menor tiempo posible. Si en su momento empieza a haber disponibilidad y posibilidad de adquisición de Moderna, de seguro también, como todas las demás vacunas, ya se preguntaba en semanas previas la de Johnson & Johnson, de seguro también al existir estas condiciones, México va a considerar su adquisición y su compra, pero en este momento las que están llegando tienen esa característica, están disponibles, pueden llegar lo antes posible y es precisamente lo que necesitamos y requerimos para poder continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿Cuántas vacunas se están analizando? Tenemos solamente las de AstraZeneca y las de AstraZeneca que se están envasando, aquí en México, y la vacuna en su momento de las siguientes lotes de CanSino para efectos de su liberación. No tenemos conocimiento que exista otra vacuna que se esté analizando por la COFEPRIS en México. ¿Cómo no? Pasamos de este lado ahora, por favor. Gracias, buenas noches, doctor. Tengo varias preguntas. Lo primero es saber cómo va el embarque o la llegada de las vacunas a través de la vía COVAX. Entiendo que en marzo se pretendía que llegaran, entonces quiero saber qué ha sucedido. Lo otro es sobre los censos de trabajadores de la salud. Hablaban de que tenían que ser validados. Quiero saber si ya fueron validados y si han visto alguna diferencia ustedes entre el personal que han vacunado y el personal que está en estos censos. Y por último le quiero preguntar, hablaba usted de un 60 a 90% de efectividad en la vacuna de Sinovac, y le quiero preguntar por qué estas diferencias en estos rangos
Y en la presentación hablan de SAVIs, dicen no reconocidos o no conocidos. Quería saber por qué es esta situación. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Empezamos con la primera, el mecanismo COVAX. Como ustedes saben, es un mecanismo que implementó la Organización Mundial de la Salud para poder asegurar la dotación de vacunas, pues a través de una distribución que sea mucho más equitativa y que además le permita a los países en vías de desarrollo o países que no tienen los medios económicos para adquirir su vacuna de manera directa, el acceso a la misma. La razón por la que el embarque, digamos, o las dosis pactadas para México en COVAX todavía no han llegado, tiene que ver precisamente, y esto lo ha declarado directamente la misma Organización Mundial de la Salud. De hecho, la semana pasada nos tocó participar de una reunión en el marco de la OPS, que es la Oficina Regional para las Américas, y obviamente de la cual participa México, en el que las mismas casas farmacéuticas no han podido cumplir con las demandas, o en este caso las expectativas de COVAX, ¿no? COVAX pensaba tener ya un número importante de millones de dosis distribuidas para estas fechas, pero esto mismo COVAX no lo ha podido llevar a cabo porque no le han surtido a COVAX como tal. Y esto obviamente también está relacionado con lo que se ha estado comentando de estos convenios que en algunos países se han dado por, digamos, cantidades importantes de vacuna, en donde obviamente, dado que estos tenían una mayor antigüedad o estaban prepagados, pues las farmacéuticas han tenido que cumplir con esos convenios y no se ha podido avanzar. Tanto la OPS como la OMS obviamente están trabajando o continúan impulsando con las farmacéuticas que se sigan cumpliendo los convenios y los contratos para que el mecanismo COVAX pueda semana con semana empezar a cumplir los pronósticos. Estamos nosotros como país en ese marco, es decir, que llegue la vacuna de COVAX no depende tanto de un trámite o algo que México pueda hacer para acelerar el procedimiento. Depende de que COVAX cuente con los inventarios, que cuente con la vacuna y entonces en su momento inmediatamente surtir al país mexicano. México está teniendo relaciones, sesiones permanentes y relaciones con todos los funcionarios, en este caso tanto de OPS y específicamente del marco de COVAX, para efectos de estar al día y saber cómo va. Pero todavía en este momento no podríamos hablar de una fecha en específico, dado toda esta problemática que acabo de comentar en el marco de COVAX. Pero en ese sentido, la OPS sí les ha dicho, o cuál es la razón por la que le da a otros países o cumple con otros países en América y en México no. Bueno, en este caso tiene que ver con lo que justo acabamos de comentar. Recordemos que el mecanismo COVAX está tratando de asegurar el acceso primero a los países que tienen las menores condiciones económicas de poder conseguir su vacuna, o países que en su momento están teniendo obviamente una actividad epidémica importante, están teniendo afectación en la población, pero no cuentan con los medios para poder comprar sus vacunas. Ese ha sido uno de los principales objetivos de COVAX y es lo que COVAX está obviamente tratando de asegurar en el día a día de su operación. Sin embargo, se tiene la expectativa de que obviamente en la medida que los abastos de COVAX se incrementen, pues entonces México pueda finalmente recibir la dotación que le ha sido asignada. Pero entonces ahorita no habría una fecha, como en no se tiene ocasiones una fecha. pasadas se pensaba que iba a llegar en marzo. Sí, exactamente. Son estas fechas y estas proyecciones son las que la misma OPS en su momento había comentado, pero reitero, lo que también dice de manera oficial la OPS es estas fechas se van a tener que recorrer porque las farmacéuticas a su vez no han entregado con las fechas a ellos las existencias de la vacuna, ¿no? En el caso de los trabajadores de la salud, sí, como ustedes saben, fue un acuerdo del CONASA que ya va a tener prácticamente, estamos por cumplir las 3 semanas o un poquito más, en donde se convino con las entidades federativas, con las autoridades sanitarias en las entidades federativas, llevar a cabo la validación de estos padrones, de estos listados del personal de salud, para que entonces sean las entidades federativas las que digan efectivamente este es un trabajador o trabajadora de la salud que está en primera o segunda línea y que por lo tanto debe ya de recibir la vacuna. Recordando además que
de nivel federal se hace la distribución de la vacuna en función precisamente, uno, de la existencia y dos, de las proyecciones que se hace de los grupos poblacionales, y ya al interior de cada entidad federativa se define y se pone en marcha la logística. Entonces, en la medida que las entidades federativas puedan seguir avanzando, algunas ya lo han hecho y han estado avanzando con su personal de primera y segunda línea, algunas a lo mejor no han avanzado con la suficiente, digamos, velocidad, pero se espera que en la medida que las dotaciones de vacunas sigan llegando y se siga cubriendo obviamente a la población de adultos mayores, que es ahorita el principal objetivo, en la medida que se sigan contando con las listas validadas en las entidades, también podrán seguirse cubriendo estas listas. Pero ¿cuál sería el estatus de estas listas? ¿Ya se las hicieron llegar? ¿No han llegado todos los...? No han llegado todavía todas, tengo entendido que están en ese proceso, o sea, las entidades federativas es un trabajo obviamente operativo que tienen que llevar a cabo, el poder integrar e identificar a todas estas personas con nombre y apellido y el lugar donde trabajan, o en su momento estas listas se las hacen llegar a lo mejor los colegios, las asociaciones, las clínicas, los consultorios, todos aquellos que operan una red, son diferentes mecanismos a través de los cuales llega la información, pero más allá de primero llegar la información, también está el tema de que entonces hay que validarla, y es por eso la autoridad local la que tiene también que tomar ese tiempo de decir, a ver, esta persona o estas personas o este grupo efectivamente son trabajadores de primera o segunda línea y por lo tanto llevar a cabo esta acción. ¿Hay un límite? ¿Hasta cuándo pueden las entidades...? No hay una fecha límite, o sea, no hay una fecha en la que si para esta fecha no se registraron, ya se quedaron, si no existe eso, o sea, la idea es más bien que puedan seguir ellos trabajando, ¿no? Y puedan avanzar para poder cubrir o terminar con esos grupos lo antes posible. El tema de las eficacias de la vacuna, recordemos que tiene que ver con los modelos a través de los cuales se mide esta eficacia, será obviamente en su momento la que se publica como la que el intervalo de confianza ha definido es la que se produce, pero siempre hay rangos hacia arriba y rangos hacia abajo. Entonces no se da el rango máximo alcanzado, tampoco se da el rango mínimo alcanzado, sino que dentro de ese intervalo de confianza el mismo protocolo, el mismo diseño refiere en su momento cuál sería el porcentaje. Y además puede variar en función de la población, del lugar, del país, el marco en donde se haya realizado, la fecha del corte, porque en la medida que se va actualizando en el tiempo, esto también en su momento puede tener cambios, ¿no? Pero como digo, los números exactos, precisos, así como los países o los tipos de ensayos donde se han realizado, los pueden ustedes encontrar en la página de coronavirus, específicamente en el site donde nos manda a la vacuna. ¿Sí? Le preguntaba sobre los ESAVIS, hay un apartado donde dice que no se sabe qué vacuna fue la que... Son, como ustedes ven, son mínimos, o sea, creo que son 3 o son 4 para pues las, digamos, miles de ESAVIS que se han notificado, y esto se refiere precisamente que al momento de la notificación no se identificó el tipo de vacuna, es decir, el notificante en su momento no registró, o la persona a la cual le preguntó, recordemos que los ESAVIS se pueden identificar hasta 30 días posteriores, una persona puede llegar 1 o 2 semanas después, y entonces cuando llega y se le hace la pregunta, a lo mejor la persona, sobre todo los grupos que se están vacunando actualmente, puede igual y no recordar o no haber llevado su comprobante de vacunación o no recordar la vacuna que le pusieron, y entonces obviamente el médico, el epidemiólogo, para no generar un error de registro, si la persona no tiene la claridad o no le dice el antecedente de vacuna, no lo registra. Sin embargo, esto luego se puede corregir precisamente a través del cruce de los sistemas, tanto del CISBER, que es el que monitorea los casos sospechosos y confirmados, como el registro de las vacunas, solamente que es un proceso posterior. Yo creo que en el tiempo vamos a estar solventando esos puntos de información para que finalmente todas podamos tener que vacunar el antecedente. ¿Sí? Muy bien, pues son las 8 de la noche con 3 minutos, nos pasamos un poco esta noche, muchas gracias a todos, esperemos volvernos a ver el día de mañana con más información. Muchas gracias.